conceptos básicos y cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos lograr. De la manera más práctica, conocer cuáles son los conceptos básicos para poder implementar una terapia nutricional enteral en este caso. Que puedan desarrollar esto en equipo. Esto no se logra de manera independiente, somos parte de un equipo multidisciplinario de atención al paciente y ese equipo es el que tenemos que tratar de formar en nuestros lugares de trabajo. Y acá vamos a tratar de obtener todas las herramientas para poder llevar a cabo la formación de este equipo y que encuentren la forma de incorporar. Las guías, la información está disponible. Entonces eso hay que tratar de implementar en el lugar de trabajo, pero eso va a depender de acuerdo a la infraestructura, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, de acuerdo a la cantidad de recursos humanos que tengamos. Entonces, en base a eso, tratar de implementar lo mejor que se pueda un equipo de terapia nutricional. Entonces ahora empezamos con nuestra agenda. Vamos a ver una breve definición de qué es la nutrición enteral. Vamos a hablar un poco de la historia, algo muy resumido, pero para que sepamos de hace cuánto tiempo data la historia de la nutrición enteral y cómo fue evolucionando, especialmente en las últimas décadas. Algo de la finalidad, ¿verdad? ¿Cuál sería la finalidad de la implementación de una nutrición enteral? Y hablar brevemente también de cuáles son las vías de acceso, cuáles son las ventajas y desventajas de cada vía de acceso que tenemos disponibles para hacer este tipo de terapia nutricional. Acá empezamos con la primera definición, que es la nutrición enteral. Si nosotros nos guiamos por el significado etimológico de la palabra en sí, estamos hablando de la utilización del tubo digestivo, al utilizar la palabra enteral. Pero netamente en este curso, cuando hablemos de nutrición enteral, nos vamos a referir a la alimentación a través de sondas y ostomías directamente al tubo digestivo. ¿Cómo podemos definir claramente la nutrición enteral? Es la administración, ¿verdad?, de nutrientes que está destinada a individuos que no logran alcanzar a satisfacer sus necesidades nutricionales por boca, por vía oral. Entonces, ¿qué queremos evitar con este tipo de terapia? Un cuadro de desnutrición, o incluso si el paciente ya está desnutrido, el objetivo va a ser revertir ese cuadro de desnutrición. Finalmente, el objetivo final es cubrir los requerimientos nutricionales. Y acá empezamos con la historia, una breve línea de tiempo con los momentos más impactantes de lo que fue la terapia nutricional. Esto no es algo nuevo, la nutrición enteral ya se utiliza desde hace miles de años atrás. Ustedes saben que 3500 años atrás ya se utilizaba lo que se conocía en ese momento como la nutrición enteral. Hay registros en papiros egipcios de que se llegó a implementar este tipo de terapia, pero a través de la vía rectal. Obviamente en ese momento no se conocía mucho de fisiología, entonces se utilizaba el recto para alimentar a los pacientes que no podían consumir alimentos por vía oral. Después ya eso fue evolucionando y alrededor del 1598 ya se empiezan a utilizar tubos huecos para introducir alimentos a través del esófago, conectados a una vejiga animal que hacía en ese momento las veces de un contenedor, de lo que hoy conocemos como un contenedor. Pero en ese momento se pasaban solo mezclas de alimentos, huevos, gelatinas, leches, entre otros. Alrededor del año 1600, o sea, cuando termina el siglo XVI, empieza el siglo XVII, fue Fabricio de Aguapendiente el que creó unos tubos rígidos. En ese momento el material que se utilizó era la plata y creó una sonda pero de plata para poder alimentar a un grupo de pacientes que estaban muy desnutridos, pacientes con tétanos. En el 1650 fue Helmont el que empezó a diseñar unos catéteres más flexibles, por supuesto mucho más cómodos, de aquellos catéteres, esos tubos de plata que se utilizaban 50 años atrás. Y fue Boerhaave el que introdujo estos catéteres por la vía nasogástrica.
Después, en el año 1878, hay una publicación de la revista The Lancet, que sabemos que es una de las principales revistas que hasta hoy día tiene un respaldo científico sumamente importante a nivel mundial. Y ya en el año 1878, The Lancet publicaba y describía unos casos clínicos, ¿verdad?, con pacientes que fueron alimentados a través de sondas, pero en este caso eran sondas rectales. ¿Qué alimentos le pasaban a través de esas sondas? Procesados de cerdo, ¿sí?, y de páncreas de vaca, páncreas de res. Eso era lo que ellos procesaban y pasaban a través de sondas rectales. Entonces teníamos dos tipos de alimentación: a estómago en algunos casos, y aquellos pacientes que no podían recibir alimentos por vía gástrica, la opción que se utilizaba era el recto hasta ese momento. Uno de los casos más famosos de terapia nutricional en aquella época, alrededor del año 1880, fue del presidente de Estados Unidos, que fue James Garfield, que él recibe un balazo, ¿verdad?, y estuvo mucho tiempo en un estado crítico, en una terapia intensiva, y él estuvo alimentado prácticamente 80 días antes de morir, pero también a través de una vía rectal. O sea que hasta ese momento se seguía alimentando a través del recto. Recién en el año 1900, ¿verdad?, cuando termina el siglo XIX, empieza el siglo XX, acá es cuando se puede considerar como la era moderna de la nutrición enteral. Y fue Hunter el que empezó a alimentar ya a través de las sondas, que en ese momento ya eran flexibles, mezclas de alimentos, pero ya con jeringas, haciendo las veces de lo que hoy conocemos como tomas intermitentes en bolos, que después vamos a explicar mejor de qué se trata todo eso. Recién en el año 1916 fue Max Einhorn el que propone la alimentación duodenal para aquellos pacientes que no pudieran utilizar el estómago. O sea que recién en el 1916 se empieza a utilizar directamente el intestino como una vía de acceso para aquellos pacientes con algún trastorno gástrico que no pudieran recibir la alimentación enteral directamente a través del estómago. Esto continúa en el año 1918, se empieza a dar la importancia que se merece a la alimentación en el perioperatorio. Se empieza a ver las consecuencias de operarle a pacientes nutricionalmente deteriorados. Entonces se empieza a implementar la terapia nutricional enteral antes de la cirugía y después de la cirugía. Alrededor del año 1930 se utiliza por primera vez una bomba de infusión, ¿sí?, que hoy en día realmente son muy frecuentes, especialmente cuando la alimentación es a intestino. En el año 1940 recién se reconoce a la nutrición como un pilar fundamental del tratamiento médico, ¿sí? Recién, hace cuestión de 80 años, pero ahí es que se le da la importancia a la alimentación en pacientes con patologías diversas. En el año 1940 se empieza a adicionar micronutrientes, ¿sí?, preparados de multivitamínicos a esas mezclas de alimentos que hasta ese momento eran preparados artesanales. ¿Sí? Eran mezclas de alimentos, pero lo que se hace a partir del año 1940 es agregar micronutrientes, ¿sí?, vitaminas y minerales. Y acá también inicia el concepto de lo que hoy conocemos como la nutrición enteral temprana. Es no dejarle tanto tiempo, tantos días, con un ayuno prolongado a los pacientes, e iniciar la terapia nutricional lo antes posible. Recién desde este año 1940 empieza a verse un poco la importancia de este concepto. Recién en el año 1950 se empiezan a producir y a fabricar fórmulas comerciales químicamente definidas, ¿sí? Entonces a partir de ahí empiezan a haber productos industrializados que se empiezan a incorporar a lo que es la terapia nutricional y van desplazando un poco a los preparados artesanales.
Recién en el año 1970 se empiezan a desarrollar fórmulas ya dirigidas a patologías específicas, que hoy en día tenemos mucha variedad, pero en su momento se empezaron a desarrollar algunas fórmulas como para pacientes diabéticos, pacientes con trastornos renales, entre otras. No había la cantidad de fórmulas que tenemos hoy, pero bueno, ya eran distintas estas fórmulas a las estándares que se generaron años atrás. Y también en este momento se realiza la primera gastrostomía endoscópica percutánea, que es una técnica de gastrostomía de la cual vamos a hablar también en el transcurso del curso, y vamos a ver justamente qué beneficios tiene su indicación en la mayoría de los pacientes, especialmente que van a recibir una terapia nutricional a largo plazo. En el año 1980 se empiezan a conocer los beneficios de la utilidad del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque como hasta este momento no había demasiados cuidados, muchos de los preparados eran artesanales, no había muchos cuidados higiénicos en la preparación y en la manipulación de las fórmulas, los pacientes tenían muchos efectos secundarios, muchas complicaciones como distensión, náuseas, diarrea, vómitos. Entonces, como paralelamente a esto se implementaba ya la nutrición parenteral, es como que en muchos de los casos era más cómodo implementar este tipo de terapia para evitar las complicaciones gastrointestinales que tenían estos pacientes. Pero en este año, en el 1980, se empiezan a conocer los beneficios de la utilización del tubo digestivo. Hoy en día sabemos que el tubo digestivo no es solamente un órgano con el cual absorbemos nutrientes, sino que es nuestra primera línea de defensa. O sea, tenemos un montón de inmunoglobulinas, incluso las microvellosidades o la microbiota intestinal es nuestra primera línea de defensa. Si hay un equilibrio a nivel de la microbiota, a nivel intestinal, podemos evitar el paso de microorganismos patógenos a la circulación, reduciendo con esto el riesgo de lo que conocemos como translocación bacteriana. Entonces ya en este momento justamente se empieza a conocer el beneficio de utilizar el tubo digestivo en vez de indicar directamente una nutrición parenteral. Hasta acá la terapia nutricional netamente se indicaba para prevenir o para tratar la desnutrición. Los nutrientes se indicaban en dosis adecuadas como para cubrir los requerimientos nutricionales. ¿Qué pasó más adelante? Recién a partir del año 2010 ya se indica la terapia nutricional para mantener la función de los órganos vitales. Hoy en día sabemos que a través de ciertos nutrientes, de cierto manejo en la dosificación de esos nutrientes, nosotros podemos modular la función de ciertos órganos, podemos reducir la inflamación del paciente y podemos incluso antiinflamarle al paciente, y eso va a tener un efecto sumamente positivo en la evolución clínica de su enfermedad. O sea que hoy en día no solo alimentamos, no solo cubrimos sus requerimientos, sino que realmente depende de la decisión que nosotros tomemos, vamos a poder tener un impacto con un valor agregado, ¿verdad? Vamos a poder tener un impacto en la evolución de nuestros pacientes. Bueno, hasta aquí llegamos a conocer un poco de lo que es la historia, de cómo evolucionó la nutrición enteral, y en la siguiente clase vamos a hablar un poco de un concepto sumamente importante que es la desnutrición hospitalaria.